Lo que ustedes leyeron la semana antepasada tiene mucho que ver con lo de hoy día. ¿Qué pasa? Ah, sí, ¿sí? Lo que ustedes leyeron hace 2 semanas se basaba básicamente en lo que vamos a hacer hoy día. Y como me ha gustado mucho sus resúmenes, la mayoría lo he hecho muy bien, de bueno a muy bueno en realidad, por ahí hay unos que lo han hecho apurado. Eso me ha demostrado, y la intención ha sido que ustedes vengan ya con un preconocimiento del tema del día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es un conversatorio, ¿ya? Que todos ustedes han leído muy bien el artículo, han hecho muy bonitos resúmenes, porque si no, tendré que bajarles notas, porque eso quiere decir que no han leído, y han esperado que el otro le diga, como por ahí sospecho de un par. Porque me he tardado 2 semanas en leer todo, chicos, hasta la coma. Por favor, mejoren ortografía, por favor. La caligrafía no importa, pero ortografía sí, gramática, todos esos puntos. Ahora sí entramos de lleno. El día de hoy tenemos que ya no solamente saber lo que es un lípido. Por ejemplo, habían 2 grandes grupos de lípidos. ¿Cuáles son? Saturados. Saponificables e insaponificables. Saturados e insaturados es solamente para ácidos grasos, muy bien. Entonces vean la diferencia, no confundir. Si yo les pido la división entre los lípidos son 2, saponificable e insaponificable. ¿Y qué significaba saponificación? No, no es disolver, dijimos. Que se puede, ¿qué realizaba el lípido? Yo tenía acá un lípido que era básicamente, ¿qué cosa? Glicerol y el ácido graso. ¿Y qué tenía que pasar entre ellos? Separarse. ¿Ya? ¿Por qué le llamábamos insaponificables a los demás? Porque no podían hacer ese proceso. Ya justamente, por la estructura, por la química y por todo eso. Entonces recapitulemos un poco para acordarnos. Bueno, ustedes ya saben que los lípidos son importantes para muchas funciones. Cada manera un poco graciosa estamos poniendo a nuestro amigo Ronald McDonald con sobrepeso, que obviamente está tratando de metabolizar. Pero antes de metabolizar lípidos tengo que hacer 2 procesos importantes. Primero la digestión. ¿Y se acuerdan que en la práctica hablamos que para la digestión era importante qué órgano? El órgano es la vesícula biliar. ¿Ya? Muy bien. Y después de la digestión comienza a ver el tema de absorción. Entonces hablar de metabolismo es solamente hablar de una parte de todo un conjunto que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero la intención final va a ser que ustedes vean cómo es que el organismo metaboliza. Y bueno, hagamos siempre una retroalimentación de lo que hemos ya estado hablando. ¿Dónde encuentro básicamente lípidos? En las células humanas. En la membrana. Siempre recuerden que la membrana está hecha de fosfolípidos, ¿sí o no? Lo primerito que todos tenemos que recordar, fosfolípidos. Y obviamente estos lípidos cuando están acumulados, o se van a acumular, perdón, en nuestro organismo, lo hacen en un tejido específico. Y ese tejido es el tejido adiposo, conocido con las células adipocitos. De ahí viene el nombre obviamente del tejido. ¿Para qué hacemos todo eso? Porque nos va a dar energía, ¿ya? Muchas veces creemos nosotros de que solamente son los carbohidratos, ¿sí o no? Pero no, también los lípidos dan energía. Sin embargo, mencioné, me parece, hace 2 semanas, que había una gran diferencia. ¿Cuál es más fácil de obtener energía? ¿Carbohidratos o lípidos? Carbohidratos. ¿Pero qué pasa cuando no hay carbohidratos? Tenemos que coger las reservas energéticas, ¿sí o no? Los lípidos. Ese es el principio básico. Y eso es importantísimo, porque nosotros, los que queremos por lo menos bajar un poco zonas específicas del organismo, tenemos que hacer ejercicio, ¿sí o no? Pero ¿por qué hacemos energía? Energía y ejercicio. Para justamente gastar energía. Como yo como 2 panes, bueno, quisiera comer 2 panes, básicamente si yo hago ejercicio, esos 2 panes me son insuficientes, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Comienza a metabolizar, que es la parte que vamos a ver al final, y obtenemos energía. Y en realidad los lípidos dan mucho más energía que los carbohidratos. ¿Sí? Así es, dan más energía, pero el cuerpo, ya les dije qué cosa es, flojo. Le gusta coger glucosa, que es más fácil de metabolizar, más rápido. 9 calorías por gramo, creo que ¿Perdón? 9 calorías por gramo. Sí, 9,1 calorías por gramo, más o menos. Ahorita lo vamos a ver eso de las cantidades. Entonces casi el doble de lo que un carbohidrato común les puede dar. Bueno, ya saben más decir que los lípidos se encuentran en alimentos, como ya muchos mencionaron, en hormonas también, aceites, en el huevo, en la yema, en animales,
y bueno, los derivados que hemos visto el día de hoy. Como ustedes están apuntando a hacer análisis clínico, ustedes tienen que saber al final de esto la importancia de los triglicéridos, porque ustedes han escuchado que el papá, la mamá, ustedes mismos han ido al médico y le dicen vamos a hacer un análisis de triglicéridos, ¿sí o no? Perfecto. Entonces tenemos que saber las famosas grasas malas y las famosas grasas buenas, ya que son términos muy genéricos, ¿ya? Pero vamos a verlo desde el punto de vista clínico, ¿ya? Ok, y como acaba de pasar el break, como se habrán dado cuenta, no pueden ir a comer nada, me muero de hambre. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que todo lo que ustedes han consumido, por ahí vi que están comiendo, se le queda hasta la comida del suelo, es básicamente para poder obtener energía. Obviamente, por ahí vi creo una quina, bueno, y hay azúcar y cosas, pero por ahí vi unos panes que Dios sabrá si tendría mayonesa o no, eso es grasa, ¿sí o no? Y la grasa obviamente también está entrando directamente a nuestro cuerpo. Bueno, se dice que el 40% de todas las calorías de un alimento están hechas básicamente de grasa. Y es bastante en realidad, estamos casi a la mitad. Y es por eso que es muy fácil en realidad que una persona tenga niveles de colesterol más altos del usual, ¿ya? Obviamente si seguimos una dieta específica podemos evitar y disminuir esa cantidad. Nada más vegetales por ahí, ¿ok? Pero si ustedes son... ¿Hay algún vegetariano acá? Todos son carnívoros. Ah, ya, muy bien. Bueno, los que comemos carne, básicamente, ya déjenlo buen día. Los que comemos carne, básicamente comemos pollo, pescado, res, bueno, no sé, pues si comen un invertebrado por ahí como moluscos o lo que fuese. Todo lo que están comiendo en realidad tiene grandes cantidades. Si estamos diciendo que las membranas plasmáticas de las células de por sí tienen lípidos, basta que yo me coma un animalito y estoy comiendo bastante lípidos, ¿ya? Se dice que el 90% de ese 40% obviamente está hecho básicamente de triglicéridos. Entonces sigue siendo bastante alto. Entonces por eso es lo que tenemos que verlo desde el punto de vista clínico. Y bueno, esto creo que ya lo había mencionado sobre los adipocitos. Muy bien. ¿Cuál es el problema famoso de todo esto? ¿Cuál es nuestra duda que tenemos al final de que por qué me pasará de unos años? Problemas básicamente cardiovasculares. Y vamos a analizar el más famoso de todos, que es la arteriosclerosis, que es el más conocido en realidad. En Estados Unidos un cardiólogo tiene chamba asegurada, porque el problema ya es las grandes cantidades de lípidos que consume. Pero profesor, yo veo las películas de chico está alto, así, cuerpazo, están babeando ya. Eso de ahí obviamente existe. Hay gente que es delgada. Yo cuando quiero hacerte viajar he visto y sí, pues no son tan gordos como uno cree. Pero cuando encuentras un gordito, es un señor gordito. Entonces ya como que más o menos, y su entorno está más o menos relacionado a la misma talla, de peso y todo eso. Y hay hasta programas de... Sí, es básicamente, ¿qué cosa? Esos programas que sale adelgaza en 3 meses, 4 meses, que el pobre chico le hacen, pero... O chica también, porque son muy mujeres. Entonces los problemas cardiovasculares en Estados Unidos se elevaron demasiado en los últimos años, ¿ya? En el Perú, obviamente, no es todavía una tasa muy alta, sin embargo cada año va creciendo. Y la tareita primera que se les está dejando el día de hoy es que ustedes me digan qué porcentaje damos en Perú. Van a averiguarme la tasa de enfermedades cardiovasculares en el Perú, para poder saber, ¿ya? Para que ustedes sepan en realidad. Y les aseguro que de acá a unos años, cuando ustedes ya estén trabajando en el hospital, clínica o en el hospital inclusive, van a ver que eso aumentó. Porque lamentablemente la tendencia es a que aumentara. ¿Y por qué está aumentando? Por la mala alimentación que tenemos. El Estado de cuando en cuando se lo puede decir, no coman grasa, pero no es una campaña seguida. Uy, ahí tendrían chamba todos ustedes. Si hiciéramos una buena campaña mediática de tiempo, vayan ustedes a analizar, de muestras de sangre, todas esas campañas de por lo menos concientización, habría chamba para todos, ¿ok? Pero bueno, ya esa es la primera tarea, complicaciones. La tasa en el Perú, obviamente, de enfermedades cardiovasculares. Entonces ustedes van a encontrar en internet, posiblemente, o consulten a un médico especialista, puede ser un cardiólogo o alguien que esté relacionado al área, aprovechen los médicos del instituto, o vayan a un hospital con alguna confianza y pregunten. Y les van a dar un valor más o menos. Esto es bien complicado, por no decir casi imposible encontrar en un libro, ¿ya? Porque siempre hablan de Europa, Estados Unidos, Japón, y esto ustedes sepan sobre el libro. Y lo que su compañero por ahí mencionaba, tenemos la diferencia en energía.
La energía que te da un carbohidrato por gramo es aproximadamente 4,1 kilocalorías, mientras que la del lípido, miren, es más del doble inclusive, 9,4. Bastante energía en realidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque al final el cuerpo, si el cuerpo está viendo que utilizas grasa como energía, es porque no hay alimento. Y obviamente el organismo necesita energía por dos motivos. Uno, porque acaba de gastar bastante energía para procesar el lípido. Segundo, para que ustedes tengan energía. Y tercero, porque teóricamente nosotros vamos a ir en ¿qué? En busca de alimento. Obviamente cuando nosotros éramos nómades, íbamos y cazábamos, ¿sí o no? El nómade se moría de hambre. El cuerpo gastaba la poca grasa que tenía almacenada para poder, obviamente, seguir atacando y buscando presas. Si no, lamentablemente hasta ahí quedábamos. ¿Ya? Sin embargo, ese proceso bioquímico sucede cada vez que ustedes no toman desayuno, ya les he dicho, miles de veces. Por eso tomen desayuno y tomen desayuno. Porque hacer oxidación de ácidos grasos también cambia, si es que es muy exagerado, el pH de la sangre. Cetoacidosis, sobre todo. Eso lo vimos cuando tocamos el tema de amortiguadores y pH. Recuerden esa palabra, cetoacidosis. Muy bien, estructural también ya lo hemos mencionado, el tema de las membranas plasmáticas. Y que en el caso de algunos órganos, y acá seguro una vez, ahí me pregunté en práctica, profesor, lo de la bilis es lo mismo que el hígado graso, me preguntaron. Ahí me preguntó eso. No es lo mismo, porque son órganos distintos con patologías distintas en realidad. Es que el órgano, en su estructura, tiene almacenes de grasa. Así como hay almacén de glucógeno, que hay en músculo y en hígado, también tiene de grasa, obviamente. Mucha grasa. ¿Alguno de ustedes ha sufrido del hígado y alguno ha sido al médico y le han dicho esa definición? Algunos, bueno, lo bueno es que todavía son jóvenes, pero en unos años, por ahí posiblemente ya tengan sus problemas. Sobre todo los que brindan cada fin de semana, ¿ya? Porque el hígado ya no puede trabajar bien y le aumentas la grasa, porque acá, bueno, no digan apellidos, pero sean sinceros, ¿quién de ustedes nunca unas cuantas cajas y de ahí se van a comer grasa todavía? Para bajarlas. Están bajando su expectativa de vida, que es diferente. Esto creo que lo mencionamos también un poco como que en revista y juego. Protegen mecánicamente. Es el tema de que esa misma grasa que se encuentra en el organismo ayuda a que determinadas zonas del cuerpo puedan, obviamente, tener una protección, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de pies y manos tal vez es más notorio, porque en realidad acá tenemos cúmulos de grasa que nos ayudan, obviamente, a como que hacer un acolchonamiento cuando yo toco, cuando yo piso. Exacto, amortigua, ¿ya? Bueno, la broma que hicimos era de un gordito que le daban un puñetazo, obviamente, y eso es en realidad técnicamente bien dicho, porque golpeen y en realidad no lo sienten. ¿Cómo tal? Hormonal y regulador. La parte hormonal. Ajá, prostaglandinas y hormonas esteroideas. En la clasificación, que fue creo la casi última parte que vimos, mencionamos varias hormonas, digamos por lo menos 4. Progesterona, testosterona, ya dijeron, estrógeno y testo ya dijeron. ¿Ah? No, ya mencionaron. Ya mencionaron estrógeno, testosterona y progesterona, falta uno. Prostaglandina. Una hormona esteroidea, es lo que estoy preguntando. El más conocido, importante para la fluidez de la membrana plasmática, que el nivel aumenta en la sangre y es peligroso. Colesterol. El colesterol también, recuerda, está dentro de este grupo. En cambio las prostaglandinas era otra historia. Ahí mencionamos, creo que el ejemplo de la coagulación, mal no recuerdo. Y mencionamos 2 que eran antagónicos. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Cuáles eran? Ahora sí. ¿Cuáles eran? Tromboxanos, ¿se acuerdan? Y el otro sí. Citosol, Prostaciclinas. Prostaciclinas por un lado y tromboxanos por el otro. Trombo, ¿qué hacía eso? Ayudaba a la agregación plaquetaria. Si tenía un corte, una herida o extra, había que se mete va a hacer coágulo. Y la prostaciclina hace lo contrario, disminuye la producción del coágulo. Bueno. Y eso que estamos hablando justamente es ejemplo de reguladores también biológicos, por si acaso. ¿Ya? También entra dentro de ese grupo. Ajá, el inositol, que lo mencionaron como una falsa hormona, ¿no? Vitamina. Falsa vitamina. Ajá. Chicas, ¿qué era el inositol? ¿Qué no era el inositol? ¿Qué era? Ya se olvidó. Mira, ni 5 minutos pasados. Un poco casera, muerto.
No digan que me falta. ¿Qué hacía? Lleva la grasa del hígado a las células. Perfecto. Por eso que ese tema de inositol hoy día lo vamos a mencionar. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y yo sigo con la duda de por qué le dicen falsa vitamina. Ya, sí. Bueno, Vale. yo lo que entendí era de que las vitaminas entran a nuestro cuerpo por medio de otras vitaminas porque nosotros no podemos sintetizarlas. Ya. En cambio, las falsas vitaminas, esas sí se pueden sintetizar en nuestro cuerpo. Entonces el inositol lo fabricamos nosotros. No es que lo fabricamos nosotros, sino que si nosotros lo tenemos o si lo ingerimos, sí, lo podemos sintetizar. Castellanos. Me quedo con la duda. ¿Se ve? Vamos a ver un esquema general de la digestión. ¿Se acuerdan cuando vimos la digestión de los carbohidratos? Comenzaba obviamente con la... ¿Están encima bien la boca? Catalasa. Amilasa. Entonces vamos a ver ahora cómo es la digestión también en el caso de lípidos. Ya hay algunas muy conocidas por ustedes y otras que como que la habrán escuchado pero se habrán olvidado. Entonces vamos a hablar de los lípidos en general, de todo. De lo que han mencionado en vitaminas, lo que hemos mencionado en colesterol, en su momento en teoría, y los triglicéridos. Entonces, lo primero que el organismo tiene que hacer es de alguna manera romper esos lípidos. Porque recuerden, por ahí lo habíamos mencionado, que el tamaño importa bastante. Y seguro en el resumen que ustedes me han hecho, por ahí leían carbonos tantos, ¿sí o no? Uno era mayor a A y uno era menor a A. Y eso ayudaba o disminuía. ¿Alguien se acuerda de esos valores? ¿Se acuerdan? Que si el carbono tenía Hasta 14 carbonos. hasta 14 carbonos, Y menor a pasaba. 14 Y si no, carbonos. tiene que ser obviamente ayudado. ¿Ya? Y por ahí también que está inositol, ahora que me he hecho recordar. Muy bien, entonces una vez que hacemos lipólisis, recién podemos hacer la absorción. Lo que ustedes necesitan, absorber ese líquido. ¿Okay? Vamos a ver quiénes están metidos en este tema. ¿Ah? La lipólisis obviamente me va a producir, en este caso de acá, ¿cuál era? Este es el caso en el cual yo tengo un glicerol y por ejemplo tengo acá un ácido graso, ¿sí o no? Se separan y tengo el glicerol solito y obviamente el ácido graso también se va a ir. Por eso acá está ácido graso de cadena media y hasta corta. Ya más o menos saben que no debe pasar de 14 carbonos, ¿ok? Los monoglicéridos. Queda un triglicérido. Presenta 3 cadenas de ácido. Entonces por lógica, ¿ese cuántos tiene? Uno. Solamente uno. Y ese más pequeño, más simple, también es un poco más fácil de ser absorbido. Y por ahí lo vamos a ir mencionando. ¿Quiénes tienen que ver acá? Básicamente enzimas digestivas. Ya en realidad, literalmente la boca no hace nada, por no decir mucho. ¿Okay? Por favor no se peguen atrás. Y las sales biliares, ¿ya? Y también ya eso lo hemos visto en práctica y obviamente ustedes van a recordar lo que hemos hecho y lo que hemos ido a explicar, ¿ya? Dentro de las enzimas digestivas, sí acá tenemos que hacer un poco de trabajo de memoria, porque son más usadas. Ay. Así lo voy a dejar ya. Miren, la boca tiene una lipasa que literalmente... Pues bueno, pues está porque está, no tiene mucha actividad, no es que sea considerado, no es muy importante en realidad. Podrían tener una deficiencia de lipasa salival y mientras todo lo demás esté bien, pueden comer su pollo a la brasa sin ningún problema. En cambio en el estómago comenzamos con la primera enzima sí importante, la lipasa gástrica. ¿Okay? Y que es sobre todo importante en niños, porque hay niños que nacen, pero que no tienen la lipasa gástrica, o la secretan mal, o la secretan solamente parcialmente. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Al no tenerla y ustedes darle la leche materna, que tiene altos contenidos de grasa, obviamente el niñito ya ve, obviamente. Y la gente cree, no, la mamá cree, pues no, le doy mi leche y se le cae mal, y pobrecito, hay que darle fórmula, ¿no? Ya, entonces al final no, al chiquito le faltaba la enzima, y ni cuenta se han dado. O peor, dicen que es intolerante a la lactosa, y no era la lactosa, era la grasa. Entonces, a veces un poco se confunde. Esto yo claro, con un pediatra especialista lo pueden ver.
En el intestino delgado ya tenemos otras enzimas, en las cuales hemos trabajado con las sales biliares y la otra es la lipasa pancreática. Ojo, si es pancreática, por obvias razones, llega desde el páncreas, pero su lugar de acción es el intestino delgado. Si yo en el examen les preguntara de las siguientes alternativas, ¿cuál se encuentra en el intestino delgado? Y pongo pancreático, está bien que marquen esa respuesta. Muchas veces los alumnos dicen, no, profesor, pero si dice pancreática es del páncreas. Ok, es secretado por el páncreas, pero tiene su lugar de acción en el intestino delgado. Por favor, no confundir eso. Una semidiscusión con un par de alumnos porque ni tal le queda los términos. Pero bueno, seguimos con ahora la secretina y la colecistoquinasa. Este de acá es el que en realidad la secretina es la que va a ayudar a... Dudando me lo dicen, ¿no? Sodio, potasio, pero ¿de qué? Cargados. Por eso es que son electrolitos, están cargados, o sea, son iones. Muy bien. Okay. Y líquidos pancreáticos, que todo eso es lo que le va a indicar hacer al organismo, ¿ya? Es una mezcla de todo. De acá está. Entonces vamos a hacerlo en orden. El líquido ingresa a la boca. Le pasa a llevar, para bien o para mal, algo hace. Llega al estómago, donde además del ácido, obviamente que comienza a succionar, también la lipasa es liberada para comenzar a degradar la grasa. Obviamente recuerden que sí es importante en niños, pero no quiere decir que para ustedes no lo sea, obvio, sino que en un tema de desarrollo es el niño más importante. ¿Ya? Intestino delgado tenemos dos grupos grandes, la lipasa pancreática y las sales biliares, que ya hemos estudiado un poco en laboratorio. Pero además tenemos que ver que existen otro grupo que va a ayudar más que nada a la secreción. Uno de ellos es la secretina, dudando me lo dicen, ¿no? Sodio, potasio, pero ¿de qué? Cargados. Por eso es que son electrolitos, están cargados, o sea, son iones. Muy bien. Okay. Y líquidos pancreáticos, que todo eso es lo que le va a indicar hacer al organismo, ¿ya? Es una mezcla de todo. De acá está. Entonces vamos a hacerlo en orden. El líquido ingresa a la boca. Le pasa a llevar, para bien o para mal, algo hace. Llega al estómago, donde además del ácido, obviamente que comienza a succionar, también la lipasa es liberada para comenzar a degradar la grasa. Obviamente recuerden que sí es importante en niños, pero no quiere decir que para ustedes no lo sea, obvio, sino que en un tema de desarrollo es el niño más importante. ¿Ya? Intestino delgado tenemos dos grupos grandes, la lipasa pancreática y las sales biliares, que ya hemos estudiado un poco en laboratorio. Pero además tenemos que ver que existen otro grupo que va a ayudar más que nada a la secreción. Uno de ellos es la secretina, que va a liberar todo lo que son los electrolípidos y además libera los líquidos pancreáticos. ¿Por qué le ponemos líquidos pancreáticos? Porque van a ver que es una mezcla de enzimas, ¿ya? Entonces, lo pongo como algo general, pero lo vamos a ver específicamente uno por uno, ¿ya? Estos actúan al nivel del duodeno y yeyuno. Y obviamente se activan solamente cuando el alimento ya está llegando ahí. Entonces hay una estimulación, ¿sí o no? Por el enterocito siente que ya llegó la comida, es momento de comenzar a liberar. Entonces la secretina y la colecistoquina comienzan a ser liberadas, para obviamente hacer todo un proceso en cadena. Muy bien. Y en el caso de la colecistoquina, lo que está haciendo ella es básicamente contraer la vesícula biliar. ¿Y por qué creen que contrae un órgano? ¿Qué hacemos ustedes con su chiquete? Para que libere la bilis, justamente. Ya es un movimiento de contracción para comenzar a liberar la bilis. Y en el caso del páncreas, para comenzar a liberar todas las enzimas que vamos a mencionar en los líquidos pancreáticos. Ya que son 6, si mal no recuerdo. ¿Sí? Son 6. Lo más importante son los. Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Ya? ¿Por qué son importantes las sales biliares? En laboratorio hemos mencionado algo. ¿Se acuerdan que dijimos que forma la micela, sí o no? Pero nadie en ningún momento me preguntó, ¿y cómo se forma la micela en sí? Por ahí creo que alguno más o menos le dio una idea. Que si ustedes fuesen moléculas de grasa unidas, ¿qué comenzamos a hacer? Separarlas un poco y agruparlas, ¿sí o no? Como empaquetados. Un grupito acá, un grupito allá, y se van formando las botas de micela, ¿sí o no? Perfecto. Eso es básicamente lo que hace la sal biliar. Y ese proceso se le llama que está actuando como un detergente.
cuando ustedes tienen un plato sucio de grasa, obviamente pues su pizza que han comido, y lo van a lavar, echan detergente porque el detergente va a interaccionar ¿con qué? Con la grasa. Entonces, si esta es la superficie del plato y la grasa literalmente está adherida a él, lo que va a hacer es básicamente hacer una acción para que ésta se englobe y hacer como una micela, obviamente, y liberarlo y se despega. Ese es el proceso desde el punto de vista industrial. Desde el punto de vista de nosotros, es más bien porque yo tengo la micela y la micela va a ser después absorbida por el intestino. ¿Okay? Segundo, bueno, ya se había mencionado, es básicamente el proceso de emulsificación por producción de micelas. Ese es el principio en sí de las sales minerales. Favorece la acción de la lipasa. En este caso, imagínense, a ver, yo soy la lipasa y todos ustedes son moléculas de grasa. Yo, su que es el chango. Entonces, ¿qué conviene? Separarlo, ¿cierto? Entonces yo voy actuando de manera más fácil. Es mejor trabajar con 3 ácidos grasos que con todo el salón, mucho. Entonces, favorece la acción de la lipasa, ¿ya? Favorece la acción de vitaminas. Entonces, las vitaminas que son insaponificables, ¿o no? Digo vitaminas. ¿Son o no son insaponificables? Uy, creo que eso ahí preguntarles. Bajábamos puntos ahí. Son insaponificables, recuerden. Son insaponificables. Entonces, lo que va a hacer es ayudar a ¿qué? A separarlas también de las que van a ser saponificables para su absorción diferente. ¿Ya? También. Pueden ser llevados de manera de micelas, sí, pero normalmente lo que hace es separarla de las otras. Y las vitaminas van a ser absorbidas de manera casi directa. Ácido colérico, ahí esa es la acción que en realidad sí, desde el punto de vista bioquímico es cierto. Cuando ustedes se molestan y hacemos la broma que haces bilis, es cierto. Ustedes se molestan y en realidad lo que están haciendo es liberación de bilis, producción de bilis. Por eso es malo que ustedes se molestan. O se molesten por cualquier tontera. Tienen que ser un poco más, menos renegones en todo caso. ¿Ya? Estas que se miran entre ellos. ¿Ya? Porque es un tema de que en realidad es malo para ustedes. ¿Qué provoca? Que tú tenías mucha enfermedad. Ya, más que enfermedad es lo siguiente. La bilis debe de producirte, perdón, la vesícula tiene que producirte bilis cuando tú dices alimentos, ¿cierto? Ya. Se supone que hay una contracción para la liberación de bilis. Perfecto, eso es lo normal, pero ¿cómo ya? Si tú estás comenzando a estimular la producción demasiada de bilis, lo que tú puedes producir en la vesícula es una... Ahí lo dijo, inflamación. Porque está trabajando y sigue trabajando en momentos no adecuados. Segundo, si se activa esto, el cuerpo, que no sabe que estás molesto, más bien te va a pensar que tú estás comenzando a comer. Y va a liberar todo lo demás, porque es una cadena. Si yo activo esto, tiene que suceder todo en cadena. Entonces, ¿qué pasa? En el estómago se libera más ácido, gastritis. En el caso de los enterocitos, felizmente no pasa nada, pero cuando hay mucha cantidad de bilis, se dice que puede producir diarreas leves. Porque hay demasiado. Y además recuerden algo, este es el enterocito. ¿Y quiénes viven encima de ellos? La flora bacteriana normal. ¿O no? ¿O no tenemos bacterias en los enterocitos? Sí, sí o no. Una gran producción de bilis también podría alterar esto. Y obviamente perder un poco de flora, lo que ayudaría a ¿qué cosa? Colonicen patógenos. Es una consecución de varias cosas. No es que te va a pasar todo, obviamente. Pero más o menos uno tiene relación con la otra. ¿Ya? Entonces, por eso, chicos, vivan tranquilos, sean felices, hagan el amor y no la guerra. El amor es metido así a mi cala. ¿Ya ves cómo así todo se despierta? Los parejas son así, los ojos brillan. Muy bien. Ya, bueno, voy a usar. Ya se vieron al comienzo, ya bastante. No voy a ayudarme con esto, porque no tengo puntero. Miren, esta es una sal biliar. ¿Por qué se le llama sal? Ustedes que dominan química saben que una sal está compuesta de ¿qué? Bueno, claro, hidróxidos que se mezclaron con ácidos y formaron dos tipos de sal. Muy bien. Vean la composición acá. Si ustedes ven, en realidad lo que estamos observando es un grupo de ácido carboxílico en un lado, grupos de alcoholes por el otro, y todo este componente que estamos viendo acá se comienza a, digamos, si la molécula estaba así de separada, de a tres, ¿ya? Comienza a juntarse así. Por un motivo muy simple, estaba tratando de escapar del agua, ¿sí o no? Ya, eso sabemos que es una reacción hidrofóbica, ¿sí o no? Entonces, esa reacción o fase hidrofóbica de la sal biliar hace que se compacte, ¿ya? Al compactarse, imagínense como si fuese una pared, ¿ok? Esto va a comenzar a buscar, básicamente,
¿Qué es esos son triglicéridos. TG es triglicéridos. Entonces va a comenzar a buscar los triglicéridos en la mezcla, que digamos pueden ser ustedes, ¿ya? Y las sales biliares, como si fuese esta pared, la de allá y la de allá, comienzan ¿qué cosa ustedes? A atraparlos. Y es por eso que las grasas quedan atrapadas en el interior de lo que después va a ser la micela. ¿Okay? Una vez que cada sal biliar comienza a empaquetarse y a formar, atrapando dentro todo lo que son los ácidos grasos, comenzamos a tener una micela como tal. ¿Ya? Ese es el proceso por el cual se está haciendo. Entonces en la vesícula biliar que ustedes utilizaban en la práctica, que es media verdosa, y los que tuvieron unos al inicio tuvieron como algunos puntitos, bien, un poquito más o menos notorios, verdosos también. Es cuando la sal obviamente está en esta fase. ¿Ya? Comienza a sacar la grasa y se forma la famosa micela. Y acá es importante que ustedes entiendan este contexto, porque cuando veamos justamente las lipoproteínas se basan en este concepto de formación de micelas, con la única diferencia de que las lipoproteínas, como el nombre indica, son lípidos y son obviamente proteínas, pero el proceso es casi lo mismo, ¿ya? De empaquetamiento. Entonces la micela, al atrapar los ácidos grasos, se compacta, se aprieta obviamente, y de esa manera se hace más pequeño y es más fácil de que pueda ser absorbido por la célula. Muy bien, y en eso pasa la digestión. Ahí está. En este caso, la colipasa va a ser nuestro péptido, o en todo caso proteína, que va a formar un complejo con la lipasa pancreática, en este caso para la acción. Vean cómo, miren, se forma la micela y al costado de ella está la lipasa pancreática esperando para actuar sobre ella. Una vez que la micela se ha compactado totalmente, ahí comienzan a ser, no sé la palabra, a ser lisados. Es la lipólisis lo que pasa. Nada más. Y tenemos esto. Okay. Entonces, vamos a ver un poco sobre los ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Cuál es más fácil de digerir? ¿Cuál es un poquito más complicado de digerir? ¿Cuál me va a ayudar mejor o peor? En el caso de los ácidos grasos insaturados, básicamente ustedes van a ver que se absorbe con una relativa facilidad. ¿Qué cosa era un ácido graso insaturado? A ver, Flores, ¿qué era un ácido graso? Insaturado, obviamente. Chicos, por acá, un montón. Ahí le dice el flash en la hojita. ¿Cuál es la diferencia entre un saturado e insaturado? La diferencia era tan... No, lo que dice es justamente Arana, que el saturado presenta solamente enlaces simples. Y el insaturado basta que presente un solo doble enlace y ya es considerado insaturado. Puede haber dos dobles enlaces. Estos, como estamos viendo acá, básicamente pueden ser absorbidos de manera un poco más fácil. Sin embargo, los que son saturados, vamos a ver que se absorben más lentamente, o con más tiempo, o demoran más. Entonces, un nutricionista, cuando manda determinadas dietas, tiene que saber, obviamente por sus conocimientos, qué alimentos tienen mayor o menor cantidad de estos. Para, en tu caso, decirte, sabes que debes comer esto porque va a ser más fácil tu absorción. Si yo no tengo vesícula, o tengo un problema en vesícula, me convendría obviamente que sea más fácil la absorción. Entonces tendría que mandar una dieta donde sea rica en ¿qué? En ácidos grasos insaturados. Entonces nutrición tiene que ver mucho con eso. Y bueno, una vez que pasa la producción de estos, vamos a hacer la digestión y obtenemos ya lo que habíamos mencionado hace rato, el glicerol, ácidos grasos y los monoacilglicéridos. ¿Okay? Eso es importante. Menos del 10% de lo que ustedes van a consumir en lo que son solo triglicéridos no se van a hidrolizar. O sea, no llegan de ninguna manera. ¿Por qué? Es un porcentaje simplemente que no va a pasarle nada. Tranquilo, voy a dar un break, pero en 5 minutos. Termino con esto que es lo más pesadito. ¿Se acuerdan, perdón, del líquido pancreático, de las lipasas? Estamos hablando en general, ¿sí o no? Pero nunca dije ningún nombre. Acá están los nombres. ¿Ya? Esos son los nombres uno por uno de las lipasas que van a actuar en los alimentos. ¿Okay? Vamos a ver el principio de cada uno. Recuerden que si yo tengo un triglicérido, lo voy a separar en glicerol y en máximo 3 ácidos. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué hace la lipasa alfa? La primera de estas.
básicamente va a atacar lo que es la posición 1 y 3 del triglicérido. Ay, profesor, no me acuerdo cuál es la posición 1 y 3. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hago la posición 1 y 3? La voy a sacar más chiquita. ¿Cuántos carbonos tenía el glicerol? 3, ¿sí o no? Entonces, por lógica, ¿sí o no? Y cada uno de estos, obviamente, por acá está el OH, bla, 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 bla. ¿Y estos de acá estaban unidos a qué? Ácido graso. ¿Cómo se llamaba la unión? ¿El tipo de enlace? Éster, muy bien. Entonces, la lipasa alfa lo que va a hacer básicamente es atacar en los carbonos 1 y 3, ¿ya? Y lo que va a dejar es obviamente solo libre el carbono 2. Entonces, después de la acción de la lipasa, ¿qué me quedaría? Un carbono. Me quedaría igualito. 1, 2, 3, pero el ácido graso solamente quedaría acá. ¿Ya? Eso es al inicio y después de la lipasa te queda esto. ¿Ya? Solamente ataca carbono 1 y carbono 3. Nada más. Esa es su chamba. Y profesor, ¿qué tan fácil? Sí, porque dijimos que los monoacilglicéridos son más fáciles de ser absorbidos. Esa es su chamba de la alfa lipasa. Nada más. ¿Ya? La esterasa hidroliza la unión del 2, más bien. Entonces, digamos que el cuerpo dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero monoacilglicéridos. Yo quiero más simple todavía. Entonces, la que va a venir es la número 2, la esterasa. Y se le llama esterasa porque ataca el enlace éster. ¿Ya? Entonces, ¿quién le ponemos acá nombre? ¿No? Este es el de el alfa lipasa ataca hacia acá. A cada uno. ¿Ya? Es específica de... Mientras que acá es la esterasa. ¿Ya? Esterasa. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Ya? Es simplemente estamos jugando con un triglicérido. Primero le hemos cortado los extremos y ahora estamos cortando lo que le quedaba. ¿Ya? Muy bien. La fosfolipasa A2 actúa sobre el carbono 2 de la lecitina. Ahí sí tengo un gráfico un poco más completo. Lo voy a dejar por pausa por un momento. Fosfatasa hidroliza unión fosfato de la lisolectina, que tiene que también trabajar con el anterior. Vamos a dejarlo por un momento ahí. Y la colesterol esterasa actúa sobre ésteres de colesterol. Ajá. ¿Cómo era la forma de un colesterol? ¿Era en forma de anillo o no? Sí, ¿se acuerdan? La animación que teníamos, que de un colesterol se transformaba en progesterona, estrógeno y todo. Chicos, Dios mío, ya. ¿Se acuerdan o no? Ya, actualizo, iba a decir. ¿Ya? Bueno, su profesor no sabe dibujar muy bien, pero ya. Colesterol esterasa. Entonces lo que va a hacer es actuar sobre todos los ésteres de colesterol que encuentre. ¿Ya? Va a atacar en determinados puntos. ¿Ya? Nada más. Y es específica, como el nombre indica, de colesterol. Obviamente no va a trabajar en nada de lo que tenga que ver con triglicéridos y menos con la lecitina. Nada que ver con es específica para el colesterol. Vamos a ver si tiene el gráfico de la lecitina. Ok, a ver, miren, lo mismo que he dibujado acá lo vamos a ver. Ese es el triglicérido que está completo, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba esto? Chicos, al frente, al frente. El enlace este. El enlace este, enlace. Este es el glicerol y cada cadena de ácido graso. Viene la lipasa pancreáticas y comienzan sus accionarios. Miren, atacó carbono 1 y carbono 2. Perdón, 3. Entonces, ¿quién ha sido? La alfa. Alfa lipasa. Miren cómo se van. Quedando ahora como ácidos grasos totalmente libres. ¿Ya? Paso número 1, que fue lo que hicimos antes. Paso número 2, obviamente el glicerol que estaba literalmente desnudo se termina de unir con grupos OH para estabilizar. Entonces tenemos ahora un monoglicérido. ¿Ya?
solubles ambos en micelas, tanto estos como ellos. Ahora viene la esterasa. ¿Y dónde tiene que atacar? Carbono, lo que también hemos dibujado ahí. Acá está, la lecitina, porque quedaba pendiente. La fosfolipasa alfa 2 viene y se ataca acá, miren. ¿Cuál es la diferencia acá, en este caso? Que si nosotros retrocedemos un poquito acá, ese es un triglicérido común y silvestre. Mientras que esta es una lecitina. Lo de acá hasta acá, si se dan cuenta, sería el glicerol ¿con qué? Con el ácido graso, ¿sí o no? Pero la lecitina contiene además otro ácido graso por un lado y este grupo, que es el grupo en sí de la fosfodietilcolina, que está unido a este. Viene la fosfolipasa A2 y ataca en el carbono número 2. Esterasas, fosfatasas, todo. Chicos, un break de 10 minutos. Ahí no voy a fallar. Vamos a continuar, por favor tomen asiento atrás, señorita. Felicitarles porque casi hipólisis, la destrucción de estos lípidos, o por lo menos la disminución en tamaño, en simplicidad. Y lo que vamos a ver ahora es lo que sucede. Una vez que ya tengo ácidos grasos, una vez que ya tengo monoglicéridos, vamos a poder tener obviamente que hacer la absorción. Entonces, para esto vamos a mencionar que lo que hemos dicho desde innumerables veces es la producción de micelas. Y esas micelas pueden ir de alguna manera, o podemos subdividirlos de alguna manera, dependiendo de lo que estén llevando. Pueden llevar desde monoglicéridos hasta ácidos grasos de cadena larga, pasando por colesterol y terminando con algunas vitaminas liposolubles, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente puede ser una mezcla de todo también, ¿ya? No hay ningún problema en ese sentido. La idea es de que las micelas se van a encargar de que éstas sean absorbidas. Ese es el principio en sí de las micelas. Los ácidos grasos de cadena larga básicamente van a tener otro sistema de transporte que es justo el que les decía que es parecido al de micelas, que es llamado como lipoproteínas. Antes de esto, mencionar que todos estos de acá van a ingresar no solamente al enterocito, sino que también sirven bastante para el ingreso a lo que va a ser en los ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero primero nosotros vamos a analizar desde el punto de vista del enterocito. ¿Y cómo ingresa? Dice, por difusión simple. ¿Qué cosa es la difusión simple? Biología clase 2, 3, 4 creo, no me acuerdo. Difusión simple, porque había dos tipos de transportes, activos y pasivos, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué cosa era difusión simple? ¿Qué cosa era? Las moléculas, en este caso, ingresan sin gasto de energía. Nada más, recuerden, ¿no? Difusión simple. Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a ver el tema de las lipoproteínas, que es lo que se utiliza más que nada para medir lo que hemos mencionado de los ácidos grasos en sí, triglicéridos y demás. A ver, parece complicado, pero en realidad no lo es tanto. Vamos a ver, este es el lumen del intestino, obviamente la célula, y este es ya cuando ingresa al organismo, ¿ya? En este caso hemos puesto que se puede ir al espacio intersticial entre células, o al transporte por... Muy bien, vamos a mencionar brevemente. Dijimos que si teníamos aciglicéridos, ácidos grasos menores a 10, bueno, un poco más grandes que 10, y en este caso, ¿qué sería 2-MAG? Monoacilglicéridos. Todos estos de acá van a ingresar a la célula, ¿ok? Una vez que ingresan a la célula, este proceso en sí ya es la absorción, ¿ok? Una vez que entran, el ácido graso normalmente va a irse a unir con un componente muy conocido y muy mencionado en bioquímica, y lo mencionaremos después, acilcoenzima A, ¿ya? Otros, más bien los monoacilglicéridos, van a transformarse irónicamente en lo que eran antes, los triacilglicéridos. Es decir, si aquí estaba como triglicérido, se transforma en monoglicérido, pasa como monoglicérido
y otra mente es construido o reconstituido en lo que era. ¿Ya? Y digo irónicamente porque ustedes preguntarán, pero profesor, ¿por qué hace eso si al final lo necesita de esta manera? Porque de esta manera no puede entrar, tiene que hacerlo más pequeño para que... Ese es lo irónico. Muy bien, el TK, como vemos acá, es una tioquinasa que se va a encargar de hacer justamente la unión entre el ácido graso y el acil coenzima A. Y si notan por acá, vivita, hay un nombre muy conocido por ustedes. Y la glicólisis en algún momento producía el DHP, que significaba dihidroxiacetona fosfato, que si se acuerdan era la parte intermedia del proceso de glicólisis, ¿se acuerdan? Perfecto. Y que el DHP se transformaba al mismo tiempo con el 3-glicerol fosfato, ¿se acuerdan que era un cambio equilibrado? Muy bien. Ese DHP, en algún momento dado, dependiendo de del mecanismo bioquímico de la célula, lo coge. Como yo tenía acá 2 solamente y me faltan, por así decirlo, cuerpos, partes para terminar de hacer mi triglicérido, lo tengo que coger de otro lado y lo va a coger justamente del DHP. Coge el DHP, una molécula, más los 2 monoglicéridos, se toma una fusión bioquímica y lo transforma en un triglicérido. De esa manera ya obtiene lo que quería. Pero el triglicérido, lamentablemente, ahora no va a poder escapar de la célula, ¿sí o no? No podía entrar como triglicérido, menos va a poder escapar. Entonces para eso lo va a utilizar o lo va a transportar con un kilomicrón. Un kilomicrón, que acá lo tenemos escrito, es básicamente un tipo de lipoproteína. ¿Ya? Vamos a verlo ahorita en el gráfico también. Y ¡plup! Sale y se va a la linfa para hacer su proceso. Y los ácidos grasos, que son obviamente pequeños, ellos pasan, no les interesa nada y siguen su camino. Pasan y se van. Para ser utilizados. ¿Ya? Son tan pequeños que obviamente entran sin ningún problema. Obviamente ellos también entran por difusión Pasivo. simple. Cada vez que ustedes ven en un texto que esto entra así, es por difusión simple. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, a ver, me voy a poner todo de una vez para seguir. Entonces, una vez que ha sido absorbido los lípidos o el lípido, como queramos decirlo, tiene que seguir un camino. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿A quién se va a unir o a quién no se va a unir? Los ácidos grasos de cadena pequeña que hemos mencionado, menores a 10, básicamente se van a la sangre. Y en la sangre van a ser utilizados para formar una proteína muy conocida por ustedes, que es la albúmina. ¿Ya? Obviamente este proceso se va a dar ¿dónde? ¿Qué células encontramos en la sangre? Los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. ¿Ya? Y la albúmina, en su momento, una vez producida, tiene que ir a almacenarse en un lugar o ser procesada en otro, en este caso es en el hígado. ¿Ya? Entonces, ahí estamos en orden. Por otro lado, la historia para los que son más grandes, más bien van a ser retransformados, reconstituidos, resintetizados en triglicéridos. ¿Ok? Tengo una cadena larga, no, vamos a formar ahora un triglicérido. ¿Ya? Una vez que formo el triglicérido dentro del enterocito, ¿se acuerdan? Perfecto. Tiene que ser liberado con la ayuda del kilomicrón. Y se va a la linfa, y de la linfa ya puede ir a cualquier tejido. Y ustedes dirán, ¿pero por qué va a cualquier tejido? Porque se va a utilizar como combustible. Y en el caso de que haya demasiado, se va a ir a almacenar en lo que dijimos en el tejido adiposo. ¿Ya? Eso es por la cual procede el libro. Bueno, la eliminada solo para mencionar. Esto es biosíntesis de coenzima acecil, coenzima A. Que en forma resumida, para que no se hagan problemas, es un ácido graso de cadena larga o pequeña que se va a unir a la coenzima A y se forma el acilcoenzima A. ¿Quién es el culpable? Es La tioquinasa. con un gasto de Un energía. Cada vez que tenemos ATP y se transforma a AMP es gasto de energía. Eso es lo básico y acá lo tienen desde el punto de vista estructural si lo quieren ver. ¿Ya? Pero eso es suficiente para que lo puedan entender. ¿Dónde sucedía esto? ¿En qué célula? El que mencionamos hace 2 diapositivas. Enterocito. No, en el enterocito. Claro, rápido. Ahí está. ¿Dónde está la tioquinasa? De acá. Volvemos. Muy bien.
recapitulemos un poquito. El tema de los triglicéridos. A ver, la parte que todo el mundo odia, metabolismo. Así como dijimos, pero tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Así como habíamos mencionado que fuera de la célula está el triglicérido, lo destruyó para que ingrese, ahora tenemos que ver cómo lo va a biosintetizar, cómo el organismo ahora lo va a fabricar. ¿Ya? Así que para eso, por favor, su paciencia y sobre todo su atención. Tenemos acá la vía glicolítica, que ustedes conocen muy bien, la glucólisis, y acá tenemos justamente la dihidroxiacetona, ¿ya? Fosfato. Esta de acá, ¿se acuerdan? Lo que les acabo de mencionar, se transformaba en el glicerol 3-fosfato. Entre ellas dos siempre paraba el juego, ¿sí o no? Ya, muy bien. Ese glicerol 3-fosfato va a ser utilizado después de la degradación de triglicéridos, en la cual obviamente estoy liberando glicerol, ¿no? Muy bien. Ese glicerol va y lo va a buscar justamente el glicerol 3-fosfato. Oye hermano, porque son casi como hermanos, utilizando la enzima quinasa. ¿Qué obtenemos? Todo este pequeño y hermoso proceso. Monoglicérido. Una vez que yo fusiono estos dos, yo ya puedo tener un monoglicérido. Y de aquí es lo mismo. La misma enzima se utiliza dos veces para formar al final el ácido fosfatídico. ¿Ya? Una vez formado este, mediante otra fosfatasa, se forma el 1,2 acildiglicérido. Y si se dan cuenta, ya está comenzando a formarse el nombre de lo que obviamente queremos. ¿Ya? Pasamos. Y al final, este 1,2 acildiglicérido se va a transformar en triglicérido. Eso es lo importante desde el punto de vista de biosíntesis de triglicéridos. Sin embargo, es importante mencionar que este puede tener dos caminos alternativos. Un glicerolípido, o glicerofosfolípido, o que es la fosfatidilcolina, o la fosfatidilethanolamina. ¿Ya? En el caso de nosotros nos interesa este camino de acá. ¿Ya? Pero para que sepan que puede transformarse en otra cosa. ¿Por culpa de quién? De otras enzimas. En este caso específico para nosotros, si se dan cuenta, es aciltransferasa. Una pregunta típica que se puede hacer en biosíntesis de triglicéridos es ¿cuál es la enzima más importante en este proceso? La aciltransferasa. Ya básicamente se encarga de tres procesos. Sobre todo el final, que es la unión del triglicérido. Entonces, hasta ahí hemos visto digestión y absorción. Y ahora falta la parte de metabolismo. Pero la parte de metabolismo está muy asociado ya a lo que es lipoproteínas. Recuerden que el metabolismo se da ya dentro del cuerpo, en las células o por lo menos en los vasos sanguíneos cuando comienza a diseminarse por el cuerpo. ¿Ok? Entonces, por favor, durante la poco menos de una hora que nos queda, vamos a ver eso. Todos ellos, en forma general, de alguna u otra manera, tienen que ver con todo lo que hemos hecho hoy día. Metabolismo de lípidos. Obviamente el estómago lo teníamos que enzima. Lipasa pancreática. Muy bien. Páncreas, ¿qué libera? La sal. Ya, lipasa pancreática. Ya, ok. Ya. En el intestino, ¿se acuerdan que en el duodeno y el yeyunio se sintetizaban dos? Antes de eso habían dos, que uno hacía que la vesícula se contraiga y la otra activaba el páncreas. Una era la secretina y la otra es la colecistiquinina. Ya tienen que ir recordando un poco los nombres. Después, ¿cuál viene? Bueno, dentro de lo que era la hidrólisis de los lípidos, vimos 5 enzimas. Por lo menos las 3 primeras, que fueron las que hicimos acá. La primera que hacía, atacaba carbono 1 y carbono 3. Se llama alfa lipasa. La otra atacaba solamente carbono 2. Esterasa. Después las otras dos eran para atacar básicamente otro tipo de lípido, la lecitina, ¿se acuerdan? Ya. Y la última, que era la colesterol esterasa, atacaba básicamente las uniones ester de colesterol. Estamos recapitulando un poco. Todo lo que sobra, una vez que es absorbido, bueno, está tejido adiposo, ahí estamos bien. Pero antes de llegar ahí, esta parte de acá, una vez que es absorbida en el intestino,
una vez que es absorbido en el intestino, y hemos mencionado que los triglicéridos son transportados por los kilomicrones, estos tienen, o se van al tejido adiposo para seguir engordándonos cada vez más, o se van al músculo, hígado, corazón, entre otros órganos. ¿Para qué? Para ser, obviamente, utilizados en la oxidación. Porque el músculo liso, sobre todo, que es involuntario o voluntario. Involuntario siempre va a tener, obviamente, que gastar energía. El corazón, ni que decirlo, si deja de bombear, pues sacando más que damos. Y en el caso del hígado, puede servir para la fabricación de otros componentes o para su almacén. Y de ahí nació la idea justamente de lo que preguntaban los que están durmiendo ahorita, que es el hígado graso, por ejemplo. Ok, muy bien. Si estamos en la sangre, mencionábamos muy bien que el ácido graso se podía transformar en albúmina, ¿ya? Y después se iba al hígado. ¿Ya? Estamos acá haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hoy. Ok, y lo que nos corresponde a ver ahora es esto de acá. Triglicéridos transportados por VLDL. VLDL es un tipo de lipoproteína. Y se acordarán, HDL, LDL y ese es VLDL. ¿Ya? ¿Y qué significa cada uno? Sí, está en inglés. Uno es alto, ¿qué es? Lipoproteína de alta densidad, de baja densidad y de muy... ¿Quién de ustedes, antes de que lo hagamos, sabe cuál es el malo y el bueno? Ya, si entendí algo, dijeron que el HDL era el malo y el VLDL al revés. Entendí mal de qué estamos hablando. Ya, okay. El HDL es el bueno, VLDL mal. okay. Aquí tenemos la fotografía o diagrama cortado de lo que es una lipoproteína. En el caso de micelas, básicamente veíamos que la sal biliar formaba todas esas micelas. Ya, perfecto. En el caso acá de la estructura de la lipoproteína, si es que lo observamos desde el punto de vista bioquímico, tenemos fosfolípidos, típicos de una membrana plasmática, y además tenemos proteínas. Y proteínas que están en todo el grosor de la membrana. Este es un ejemplo más de cómo se forman, obviamente, las membranas plasmáticas, ¿ya? Y dentro de él, o dentro de ellos, en todo caso tendremos colesterol o tenemos triacilglicéridos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Ahí está, la misma estructura. Puede tener, pongo un puntero, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, obvio, y proteínas. Esto es lo que surge. ¿Por qué ponemos que las proporciones son relativas? Porque cada uno tiene una cantidad independiente. No quiere decir que todas las lipoproteínas tienen la misma cantidad. Uno puede tener más de triglicéridos, uno un poquito más de colesterol, un poquito más de lípidos, fosfolípidos y así. O sea, no hay una constante, es libre prácticamente, ¿ya? ¿Por qué dice que es diversidad de proteínas? Igual, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían biología 1 y el profesor Uno le decía, esta es la célula, esta es la membrana, y le decían, ustedes cortan la célula a la mitad y no son iguales la membrana, ¿sí o no? Ese es el mismo principio, porque acá pueden haber 20 proteínas, que cabían 10, o 5, o 14, o más, ¿ya? Eso es el mismo principio, ¿ok? Bueno, muy bien, así estamos bien. Y esto es la tip para el examen. Porque eso tienen que saberlo, porque ustedes van a hacer diagnósticos sobre todo. ¿Por qué vamos a decir justamente que es malo, es bueno y todo eso? Justamente el HDL es considerado malo porque lleva el que todo el mundo teme, el colesterol. Y que no tomamos colesterol, ¿ya? Encuentro niveles elevados de HDL, yo ya sé que tengo problemas de niveles altos de colesterol, tengo que bajar mis niveles de grasa. Si encuentro niveles de los otros dos, se podría decir que como que no hay mucho problema en realidad, ¿ya? Y lo que más medimos es el VLDL, que es su contraparte, que son básicamente triglicéridos que han sido metabolizados en el hígado, ¿ya? No. Miren, ¿cuál es la diferencia entre un triglicérido que viene del intestino y un triglicérido que viene del hígado? Ya, los dos son de almacén, ya estamos por ahí, pero algo más. Uno quiere decir que viene de la ingesta de alimentos y la otra viene de la
biosíntesis propia de nosotros. Entonces, si yo tengo niveles de BLDL relativamente normales, elevados, es porque mi cuerpo está generando. Simplemente es eso, ¿ya? Pero si yo tengo grandes niveles de HDL, el HDL quiere decir que estamos consumiendo demasiado colesterol, demasiadas grasas. Y es por eso que las lipoproteínas están obviamente aumentadas. Están transportando bastante colesterol. ¿Ya? Ahí más o menos para que vean la relación. Y en kilomicrones, porque estos triglicéridos también vienen de la ingesta, ¿ya? No vienen del hígado. ¿Sí se entendió? La segunda tarea es que ustedes me digan cuáles son los rangos normales de una persona y van a notar que el sexo es importante. Un valor va a haber para hombre y un valor va a haber para mujer. No, solamente de HDL y de BLDL. La pregunta es normal o aceptable de un laboratorio de HDL y BLDL. Pero van a notar que es por sexo. Uno va a ser para hombres, para varias siempre nosotros nos ponen ahí, y a las mujeres otro valor. ¿De los tres? Si encuentran de los tres, pero por lo menos quiero estos dos, que son los más importantes por un tema de salud. BLDL y HDL. Posiblemente encuentran de uno, encuentran de todos. ¿De HDL no es lo bueno? No. Prácticamente un esquema, por así decirlo, de cómo se puede graficar y por qué viene el tema de que es altamente denso o muy bajamente denso, obviamente que los micrones más pequeños. El IDL es un intermediario entre esos dos, valga la redundancia, que no se toma mucha importancia, pero sí se puede subclasificar, ¿no? Son tamaños, como ven acá. Ustedes notan que mientras más pequeño se hace más denso. Mientras más grande es obviamente menos denso. Entonces simplemente puedo utilizar el gráfico para explicar eso. La explicación, si que lo quieren saber, es básicamente que mientras más denso es, obviamente se está compactando más la cantidad y por eso aumenta. Pero nada más. ¿Ya? Ya, ok. Hacemos otro review de lo que hemos mencionado. A ver. Ya, esta parte de acá, señores, a ver, ustedes mismos miren. La grasa ya está en el intestino, ¿sí o no? ¿Ok? Las sales biliares comienzan a hacer su trabajo para emulsificarlas, ¿sí o no? Ya, muy bien. Una vez que se ha producido esto, podemos absorber, obviamente, las grasas previa acción de las lipasas. Muy bien. Ok, ¿qué lipasas había? La pancreática, sobre todo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa? Allá, tocando. Básicamente, se escuchó que hay un toque. Los ácidos grasos básicamente van a entrar a la célula, ¿sí o no? Este es el enterocito y esos son los ácidos grasos que van a entrar. ¿Ok? En este caso, cuando ya están en la célula y quieren salir de la célula al cuerpo, como indica la flecha de acá, se utilizan kilomicrones. ¿Ya? Este kilomicrón va a irse al torrente sanguíneo, va a comenzar a diseminarse por el cuerpo. En este caso llega a una célula y comienza a liberar ¿qué cosa? Lo que tenía dentro del kilomicrón, dejando los ácidos grasos libres para que sean utilizados por esa célula. ¿Ya? ¿Nada más? Esto de acá, señores, es, bueno, a ver, acá por ejemplo nadie me preguntó qué significaba colesterol esterificado. Ahora vamos a ver qué cosa es. Este es el colesterol que ustedes conocen, ¿ya? Miren la estructura y miren la diferencia acá. ¿Cuál es la única pequeña diferencia? Esta zona de acá. ¿Qué ha pasado acá? Si se dan cuenta, ha ganado un enlace enlace éster. Es por eso que se dice, este es el colesterol normal y el colesterol esterificado, porque ha ganado un enlace éster. Y eso de por sí ya cambia la estructura y las propiedades. ¿Quién fue el culpable de hacer esto? Esta pequeña enzima que se lo pueden memorizar como ACAT. ACAT, que es acil, coenzima, colesterol, por lo menos ACAT. Y acá tenemos el ester de colesterol.
Bueno, es lo mismo en realidad, ¿eh? Un kilomicrón, como ya hemos visto, es igual que una lipoproteína. Fosfolípidos en toda la membrana, proteínas grandes que abarcan todo, como vemos acá, y nada más. Ok. Hasta ahí, señores, ya hemos terminado lo que es digestión, absorción y el metabolismo para ingresar para la célula. Ahora, oxidación de ácidos grasos, en resumen, se puede decir que solamente es tener el ácido graso y partirlo para obtener qué príncipe. ¿Estás grabando o estás hablando por teléfono? Beta oxidación, oxidación de ácidos grasos, ustedes pueden resumirlo como lo siguiente. Simplemente, ¿qué dije hace rato en mi casa? Romper los ácidos grasos. Ya. Hay todo un proceso. ¿Para qué? Para obtener energía. ¿Ya? Es todo un proceso largo en realidad. Hay que pasar por hidratación, por oxidación y por lisis. ¿Ya? Es bastante largo. Pero lo vamos a resumir en 2-3 diapositivas nada más. Lo demás es información y creo que pueden verlo de manera estándar. ¿Ya? De manera técnica, en realidad sí es todo eso. Exacto. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta parte. ¿Por qué en esta parte? Porque todo lo demás, como ustedes ven, son transformaciones, como vimos en glucólisis, ¿se acuerdan? Que se transformaban ya. Entonces, simplemente al final, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en beta oxidación voy a obtener energía. Por eso que ustedes acá van a notar de que cuando explique el ciclo, se van a ir cortando de 2 en 2. Entonces, si yo tenía una cadena de 10, obviamente en 5 ciclos, ya, no, menos, en 4 ciclos, en 5 ciclos, he cortado la cadena, ¿cierto? ¿Ya? Eso es básicamente lo que quiero explicar. Todo lo demás son procesos que pueden, digamos de alguna manera, ser útiles, pero que básicamente indican un cambio. Al inicio, igual que lo que pasó en glucólisis, perdemos energía. Pero al final, cuando hagamos los ciclos repetitivos, vamos a ganar energía. ¿Ya? El silencio, como ya vamos a acabar, chicos. Ya vamos a ver el final del partido. ¿Dónde se ya mire, por eso voy a saltarme unas cosas muy puntuales. ¿Dónde se inicia todo? Se inicia básicamente aquí, en la membrana plasmática de la mitocondria. Es por eso que ustedes ven acá que dice membrana mitocondrial. Y la membrana de la mitocondria en realidad está hecho de 2 membranas. La membrana que llamamos externa y obviamente la interna. ¿Ya? ¿Y en dónde comienza toda la acción? En la membrana externa. ¿Con el gasto de qué? De energía. Entonces, dato importante es que ustedes van a gastar una molécula de ATP. Ese está ahí. Entonces, eso de acá lo vamos a pasar simplemente después de mencionar esta pequeña de acá. Eso que ustedes están leyendo acá, reacción hecha por la carnitina aciltransferasa 1, sí debo de mencionarlo. Porque esa enzima es un problema en muchos niños. Los niños nacen y nacen con el déficit de esa enzima. El problema es que el niño nace y ustedes no se dan cuenta que tiene eso. El niño va creciendo y a los 2 años de edad comienza a tener toda la sintomatología, que básicamente es detención de crecimiento, hay desnutrición, puede haber problemas neurológicos y algunos más asociados. ¿Qué pasó ahí? El niño nace normal, como en cualquier otro niño, pero su enzima no se está produciendo. Y los efectos en realidad son a largo plazo. Es por eso que después de 2 años de no tener la enzima, comienzan a verse los efectos. ¿Ya? Por eso es importante. Actualmente el Perú está comenzando a hacer una prueba que se llama neonatal. Cuando los niños nacen, le sacan una gotita de sangre y analizan la falta de esta enzima. ¿Ya? Y se lo comento porque ustedes van a trabajar en el laboratorio y posiblemente un día les lleguen las muestras o trabajen en el área. Entonces tienen que saber que esto estaba con el tema de ácidos grasos.
¿ya? Con la oxidación de ácido graso. Muy bien, ya, entonces es la carnitina aciltransferasa la que quería mencionar. Esto ya. Entonces, esto es lo que ya hemos mencionado. Y nos vamos a ir directo, como ven son varios pasos. Ahí está. Eso es lo que tienen que saber. Las famosas vueltas. Por cada vuelta yo voy a ganar, miren, un acetilcoenzima A, un NAD y un FAD. Esos tres son los que después me van a dar la energía que yo he perdido con el ATP. ¿Ya? Entonces, por lógica, si yo tenía un inicio de un ácido graso de 14 carbonos, en la primera vuelta perdí 2 y voy reduciéndolo hasta obtener el acetilcoenzima A. ¿Ya? Si se dan cuenta, por cada 2 carbonos se produce un acetilcoenzima A. Entonces es como una suma. 12 más acetilcoenzima, 14. 10 más acetilcoenzima, 12. Y así sucesivamente. 2 acetilcoenzima obviamente me da 4 carbonos. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas necesité para metabolizar todo esto? 6. ¿Ya? Por eso yo recuerdo que cuando eras 10 carbonos son 4 vueltas. Nada más. Okay. Y ahí está. Y justamente les digo porque este es el ejemplo clásico que les piden en el examen que me pongan siempre. Por un ácido graso de 10 carbonos, por eso el número fácil de recordar, 10, ¿cuánto genero al final? 4 NAD, 4 FAD y 5 acetilcoenzima. Recordando que acetil quiere decir que tiene 2 carbonos. Entonces 2 por 5 automáticamente nos sale 10. ¿Ya? Entonces, para hacerlo un poco diferente a cualquier otro examen, les puedo decir uno de 14, uno de 12, uno de, no sé, pues 16. Y ahí ustedes simplemente hacen la relación y les va a salir. Y nada. ¿Ya? A ver, creo que es manera. Esquematizado por si acaso. Es fácil de recordar porque si se dan cuenta, estos dos se producen una molécula menos que la anterior. ¿Ya? Ajá, ¿cuánto sería con el 16? ¿Sabes? A ver, ¿cuántos? Comencemos con lo más fácil. ¿Cuántos acetilcoenzima van a haber en el de 14? Sí. ¿Acá cuánto? 8. Ya. Vamos a poner todo ya. Acetil. Y por descartes, ¿cuántos salen de los otros? 6, 6 y 7, 7. Ya, ahí ponen pues NAD y FAD. Nada más. Basta que recuerden este y los anteriores es uno menos. Nada más. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Entonces podemos cantar el 14, 16. No, tiene la mitad, no es. Bueno, se podría decir que es la mitad, ya, claro. Entonces, una vez que pasó la transformación de un ácido graso tan grande como estos a pequeños componentes, estos pequeños componentes se van a ir ahora a lo que se llama o se conoce como el ciclo del ácido cítrico. Y ese famoso ciclo también me va a dar energía. Entonces se están dando cuenta que hay dos procesos energéticos, mientras que en glucólisis solamente había uno. Y es por eso que esto explica que lípidos me dan más energía. ¿Ya? Y el siguiente proceso justamente es este. Aquí lo tienen, el famoso ciclo del ácido cítrico. Entra el acetilcoenzima A y va a liberar lo que es una cadena de transporte de electrones que me va a producir al final ATP. Eso es lo básico que ustedes necesitan saber. Ácidos grasos pasaron por beta oxidación. De la beta oxidación tenemos acetilcoenzima A. Estos van al ciclo del ácido cítrico, donde liberamos FAD.
este se va al transporte de electrones y ellos producen ATP. ¿Ya? Son 3 pasos básicamente de energía. Entonces, bueno, ya lo hicieron, pero ya. Determina el rendimiento energético total de la oxidación de ácido graso. Bueno, este es el de acá, pues, obviamente. El de 16, 8 y 7, 7. Ya lo habían hecho, porque ya estaba de más la pregunta. Números pares para ácido graso siempre. Sí, pero para el caso de ácido graso son todos pares. Ya, ok, y acá tenemos el resumen de todo en realidad. Miren cómo se va formando, todo. Aquí está la respuesta de ustedes, miren, 8 acetil-CoA, 7 de NADPAR, que están, bueno, son los de abajo, obviamente. ¿Ya? Y si lo queremos transformar esto ahora en ATP, en este caso estamos viendo que por un análisis de todo este ácido graso, voy a obtener al final 131 ATP. Del ciclo tengo 96 y de los PADINAR tengo 35. Y de acá me sale 130. Allá esto de acá es una pequeña fórmula, pero bueno, para que no sean problemas yo les voy a tomar esto de acá. NAD, FAD y sobre todo acetilcoenzima A. Ya por si acaso. Control. Ya, esto solamente para mencionar lo siguiente. Cuando yo tengo demasiada producción de ácidos grasos, acá por ejemplo, miren, por cada triglicérido, miren, libero un ácido graso, 2 y 3, ¿sí o no? La producción elevada de ácidos grasos acá, lo que va a hacer al final es de alguna manera evitar que siga fabricándose esto. ¿De qué manera? Imagínense que ustedes están comiendo, no sé pues, pollo a la brasa. Comen un pollo, 2 pollos, 3 pollos, 4 pollos, ya es un ejemplo. Entonces, en algún momento dado su cuerpo ya no da más, ¿sí o no? Ya. ¿Por qué? No, ya bien se gana, es por la cantidad de comida. ¿Ya? Ok. En el caso de este tipo es lo mismo. Si yo comienzo a producir demasiado ácido graso, el organismo se da cuenta que ya hay bastante ácido graso. Entonces ya no sigas produciendo más. Porque ya tengo. Si ya tengo, ¿para qué produzco? ¿Sí o no? O sea, es básicamente una lógica en realidad. ¿Ya? Es una manera en la cual el cuerpo se indica o se detiene en la producción de más ácido graso. Bueno, ahí está. Este es lo que les dije de la enfermedad. Carnitina aciltransferasa 1. Y esta es la que yo les mencionaba, porque cuando hay un problema con este, prácticamente no hay beta oxidación. Y las mitocondrias literalmente no me sirven para nada. Y la esclerosis, ya para finalizar nuestra clase, es una enfermedad que se basa en ¿qué? Las grasas se acumulan en arterias, de alguna manera capilares en general, ¿ya? Puede deberse a varios factores, ¿ah? Por ejemplo, el primer factor es, ¿qué dice ahí? Formación de placas, ¿ya? Vamos a explicar ahorita en gráfico cómo es eso. Se va a deber, obviamente, al colesterol en la sangre, por eso es que se mide colesterol. Pero en algunos casos también se puede deber a mutaciones en la persona. ¿Qué es una mutación? Es un cambio genético, ¿cierto? Entonces la persona puede tener un colesterol normal, pero tiene receptores en su célula que han mutado. Entonces ya no hay una buena comunicación celular con este colesterol y lo que va a producir es que se comience a acumular. Si este era el receptor y ayudaba a que el colesterol no se anclara tanto, si este ha mutado puede que ahora lo atrape. Y al atraparlo tanto se comienza a unir con la célula y vamos a ver que en el vaso sanguíneo esto puede producir una obstrucción. Se lo voy a explicar en el siguiente gráfico. Acá está. Miren, este es el endotelio, ¿cierto? ¿Ya? Este es el capilar, obviamente. Y lo que tenemos acá es que comienza a agregarse en todo lo que es el endotelio. Cuando comienza a agregarse en el endotelio y a pegarse la grasa, van a venir células que van a infeccionar, obviamente, ese proceso. En este caso son leucocitos. Muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando comienzan a adherirse todas estas
estas células en una zona determinada, comienza a ver al final ¿qué cosa? Una mezcla de todo. Vienen macrófagos, vienen los leucocitos que de por sí estaban atrapados, y comienza a haber una muerte celular en la parte interna, por obvias razones. La primera es que hay muerte celular, porque estas de acá no están siendo alimentadas y van comenzando a destruirse. Y comienzan a haber necrosis y necrosis. Al haber necrosis en esta zona, el cuerpo manda más células de defensa. Y obviamente, en lugar de sanar, está agravando el problema. Y si este vaso sanguíneo es de un calibre muy delgado, se va a obstruir con mayor facilidad. Obviamente, si es un vaso sanguíneo mucho más grande, como una arteria, demorará un tiempo. Por eso es que demora en detectarse la persona que tiene arteriosclerosis. Y si son pequeños, va a ser más fácil. Y al final el cuerpo, como ve que ya no puede detener esto, lo que va a hacer es fibrosarlo. Es decir, es como capturarlo, evitando que de esta manera las células que están muriendo acá contaminen las demás células. Y esto al final es un problema porque esa fibrosis ya no va a poder ser disuelta de manera natural, obstruyendo toda la capa. Bueno, la arteria. Y estas son algunas características que se los iba a dejar de tarea, pero bueno. Porque eso es del año cuando yo nacía, 70. ¿Ya? Pero lo vamos a eliminar de ahí porque eso no viene para ustedes. Esto es para sí. Algunas enfermedades asociadas a problemas en general. Miren, tenemos santoma tendinoso en las manos, santoma tendinoso en los pies acá, santoma palmar, básicamente aquí, arco corneal, bueno acá sí no se nota muy bien, más o menos se nota. ¿Qué santoma, profe? Cáncer. Sí, es como que ensanchamiento por grasa. Por eso que no se ve muy bien las imágenes, pero no sé si en el de acá lo ven. Como hinchado acá y acá también. Puedo señalar lo mismo. Acá mismo. Ya, es como que la grasa se está acumulando en esas zonas, básicamente. Acá no se le nota tanto porque las otras son viejas. Acá sí se nota un poco de envejecimiento todavía. En todas las zonas. Y acá se debería ver un poquito. Acá. Bueno chicos, esto ha sido